tal, chicos y chicas? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a uno de los últimos vídeos del año, un año súper raro, probablemente el más raro de mi vida. Si me vienes a preguntar hace un año que iba a estar grabando vídeos sobre inversiones, pues a lo mejor te hubiese dicho que ni de coña. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Y nada, la verdad es que he aprendido un montón y al hilo de aprender, hoy os quería hablar sobre qué sitios o qué fuentes o en qué lugares voy a informarme. Voy a mantenerme actualizado o interesarme sobre todo el tema de la inversión y especialmente sobre el crowdlending, que al ser un sector más nuevo, la información no está tan accesible para el público como pudiera ser pues la inversión en bolsa, que la encuentras en los periódicos de tirada nacional de toda la vida, incluso aunque no quieras, al final algo te enteras. Así que bueno, voy a centrarme un poquito más sobre todo en el tema del crowdlending y voy a hablaros de las tres fuentes principales en las que yo me baso para mantenerme al día sobre todo este mundillo, ¿vale? La primera de ellas sería Telegram, ¿vale? Telegram, supongo que lo conocéis, es una red social o herramienta de mensajería que es una alternativa a WhatsApp. Quizá aquí, como WhatsApp tiene tanta popularidad, tanto arraigo, no se usa mucho, pero a medida que nos vamos moviendo hacia el este de Europa, porque Telegram es de origen ruso, tiene cada vez más popularidad. Y quizá esto también sea la razón por la que se usa tanto. Incluso puede que sea la herramienta por defecto en algunos de sus países, pero es que lo bueno que tiene, al igual que lo tendría WhatsApp, es que reúne o agrupa en un mismo chat a muchísimos inversores, muchas veces miles de personas que tienen intereses comunes, ¿vale? En este caso sería el crowdlending, pero podría ser una plataforma en concreto. Podría ser, por ejemplo, Mintos, o podría ser Robocash, o cada plataforma, digamos, o cada empresa o cada sector tiene un chat en el que se concentra toda la gente que esté interesada en ese tema, ¿vale? Entonces, esto sería una de las ventajas que tiene Telegram, es decir, que agrupa en un mismo sitio a muchas personas con un interés común. Otra ventaja que tiene Telegram es que al ser una red social o una herramienta de mensajería, la información se propaga súper rápido. En el caso de un periódico, alguien del periódico o del entorno del periódico tiene que enterarse sobre la noticia, tiene que contrastarla, tiene que hablar con no sé quién, tiene que redactar una noticia, publicarla, bla, bla, bla. Esto incluso puede llevar horas o incluso días. A lo mejor si es una noticia urgente, no. Pero la diferencia es que con Telegram, al ser una herramienta en la que todo el mundo puede escribir y todo el mundo puede soltar todo lo que recibe, la información se propaga muy rápido. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante, por ejemplo, para noticias relacionadas con el mundo de la inversión en las que minutos pueden hacer un cambio importante. Por ejemplo, imaginaros, como ha pasado recientemente, hubo un originador, una empresa que está presente en Mintos, que operaba, si no recuerdo mal, en Filipinas o en Vietnam, no me acuerdo, se llamaba Cashwagon. Y lo que pasó fue que perdió la licencia para operar en ese país. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues en el momento en el que la información de que esa entidad ha perdido su licencia se propaga, el que más rápido esté, podría colocar sus préstamos que habría comprado o su herramienta de inversión había comprado sobre esa empresa en Mintos, los podría colocar en el mercado secundario y venderlos antes de que se corra la voz y esa información se haga pública, momento en el cual ya nadie te va a comprar esos préstamos en el mercado secundario. ¿Qué más ventajas tiene Telegram? Pues por ejemplo, una que me parece súper útil, y es que muchas empresas o muchas compañías lo han convertido en una especie de canal de soporte. A día de hoy, si tú entras en el chat de Telegram de plataformas de inversión como pueda ser eso, Mintos, por ejemplo Lender Market, Swapper, prácticamente cualquier plataforma del mundo crowdlending que tenga presencia en Telegram tiene por lo menos a un representante de la empresa que se dedica a un poco, no tanto a moderar, porque a veces no son los propietarios del chat, pero sí a intentar contestar dudas o a lo mejor contrastar información que no pueda ser verdad. En el caso de Mintos, lo que pasó fue que directamente uno de los cofundadores, que se llama Martin Sulte, estaba allí todos los días en Mintos, al ser un momento crítico, respondiendo dudas, intentando explicar alguna cosa que la gente no tuviera clara. En fin, ellos saben que eso tiene mucha importancia, que hay miles de personas, algunas de ellas influyentes, y saben que no pueden dejar pasar el tiempo hasta que una noticia que quizá haya salido, se haya originado en Telegram,
pase a otros medios de comunicación. En cuanto a las ventajas, ¿qué pasa? Que a cambio de esas ventajas, que innegablemente son muy importantes, también tiene algunos contras. El principal de ellos es que se genera mucho ruido. Cuando digo ruido me refiero a mucha información o muchos mensajes simplemente de gente que escribe y al final no puedes filtrarlo. Tú para a lo mejor sacar de 100 mensajes, a lo mejor sacas un artículo interesante o sacas una frase que ha dicho un representante de la empresa, pero igualmente tienes que leerte los 100 mensajes. Otra desventaja que tendría el hecho de buscar la información en Telegram es que no está agrupada, no está reunida y consolidada en un solo sitio, sino que está desperdigada por varios canales. En función de tus intereses dentro del sector, pues seguirás a más o menos canales y tendrás que leerte cada uno de ellos para estar al día. Esto, bueno, pues es un precio que hay que pagar, en mi opinión. Es verdad que a veces se hace un poco pesado, a lo mejor despertarte y ver que tienes 200 mensajes, de los cuales a lo mejor te interesan 10, pero bueno, lo mismo pasa en las redes sociales y la gente lo hace sin rechistar. Así que nada. Segunda vía de información, ¿vale? En este caso serían las webs o páginas que se dedican de una forma un poquito más profesional a analizar la información y las noticias de este mundo, de este sector, para trasladarlo a datos. Esto, en mi opinión, es lo más importante porque al final, para tomar una decisión sobre una inversión, a lo que tienes que atenerte es a los datos, no a las sensaciones, ni a las emociones, ni a nada más que a los datos. Entonces, este tipo de webs son muy útiles a la hora de tomar una decisión. Las dos webs que yo más uso, que más consulto para tomar mis decisiones, sería una Explore P2P. Esta es una web, bueno, tiene varias secciones, pero a mí la que más me interesa es una que se dedica a hacer análisis y valoraciones tanto de originadores como de plataformas de inversión de crowdlending. Especialmente útil, y ya lo he mencionado más de una vez, es una lista que mantiene actualizada sobre la calidad o la valoración de los originadores de Mintos. Esta lista, básicamente, para mí, se ha convertido casi en una especie de biblia a la hora de invertir en Mintos, y es que solamente ya desde hace muchos meses invierto en los 4, 5, 6, 7 primeros nombres o originadores de esa lista, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción y además también podéis encontrar mi vídeo en el que os explico cómo configurar la herramienta de Mintos basándome precisamente en esta lista. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo tenemos otra web también muy interesante que se llama P2P Market Data, que lo que hace es que recoge los volúmenes de negocio, digamos, que generan cada una de estas plataformas. Tiene unos listados en los que recoge de forma mensual y anual todo el volumen de negocio o el volumen de operaciones que se mueve dentro de estas plataformas, tanto a nivel europeo como a nivel americano. De hecho, si os vais a la web, que os la pondré en la descripción, veis que las dos mayores empresas o plataformas de crowdlending son de Estados Unidos, a las que por desgracia no tenemos acceso. De hecho, la primera de ellas, que se llama Lending Club, incluso cotiza en la bolsa americana. Pero bueno, igualmente lo que nos interesa de esto es ver un poco la evolución en el tiempo de estas plataformas. Es decir, podemos comparar mes a mes si estas plataformas están creciendo o están perdiendo, por el contrario, usuarios o volumen de negocio. Esto también nos puede dar una especie de idea de la tendencia que tiene una compañía o de cómo reacciona a cambios adversos como puede haber sido la pandemia. Quería además hacer mención especial a Explore P2P porque además de tener esta lista de valoraciones de originadores, tiene un blog en el que pues de vez en cuando pues comentan también actualidad, noticias, etcétera, incluso cambios o cosas que van añadiendo a su web. Y justamente hoy han colgado un artículo nuevo en el que anuncian que van a valorar, además de los propios originadores dentro de plataformas como pueda ser Mintos, van a valorar también de forma independiente otras plataformas. ¿Por qué? Porque en los últimos meses lo que viene sucediendo es que plataformas que anteriormente solamente estaban en Mintos, porque veían que era la mejor manera de captar clientes o de captar financiación o captar inversores, ven como al final Mintos digamos que les encierra en sus propias normas, que a veces pueden ser muy estrictas, y han pensado que quizá iban a obtener, una vez que ya tienen un nombre o una base de inversores, que quizá iban a obtener mayor rentabilidad
si se desligan de Mintos y crean su propia web con sus propias condiciones. Entonces, lo que ha hecho Explore P2P es que a partir de ahora también va a analizar estas plataformas. Me interesaba especialmente porque hace muy poco subí un vídeo sobre Robocash y cómo configurar la herramienta o el bot de Robocash. Me hace gracia que ahora Explore P2P haya decidido analizar compañías como Robocash, y de hecho, de las compañías que he decidido analizar, Robocash creo que era la que mejor nota obtenía, o la segunda mejor. Y me hace gracia porque, como siempre digo, Robocash siempre está haciendo su trabajo en silencio, nunca nadie habla de ella, pero la realidad es que al final los números acaban cantando. Bueno, hemos hablado de las ventajas de este tipo de webs, que son las que al final usamos como referencia para tomar decisiones, pero también hay que hablar de las desventajas porque las tienen. Es decir, este tipo de webs no lo hacen por amor al arte y además tienen un trabajo muy importante de análisis y de valoración de un montón de datos y un montón de informes. Entonces, este interés, que a veces puede estar incluso oculto, a lo mejor a simple vista, puede ser que este tipo de webs al final te acaben dirigiendo de alguna manera o recomendando plataformas por las que ellos obtienen una comisión o una compensación económica. Hasta ahora, las dos webs que yo os he puesto, lo que hacen es que te dan su visión, es decir, te hacen sus análisis con sus valoraciones, y luego tienen una sección en la que cada enlace a cada plataforma tiene una comisión, es decir, cada persona que se registre a través de ese enlace, ellos obtendrán una comisión, como lo puedo hacer yo cuando pongo un enlace sobre Mintos o sobre Robocash. Hasta aquí no hay ningún problema, pero como digo, siempre hay que tener mucho cuidado porque en este mundo, y sobre todo hablando de inversión, nadie lo hace por amor al arte. Bueno, ya tenemos dos de las tres vías que yo uso para mantenerme actualizado y faltaría la tercera. La tercera son los blogs, ¿vale? Los blogs, tanto escritos como en vídeo, pero bueno, principalmente por escrito. Vale, el tema de los blogs, que tanta importancia tiene, mi opinión, la importancia que tiene es porque es un enfoque muy personal, ¿no? Entonces es más fácil que tú te identifiques con una persona que habla desde su punto de vista, desde su experiencia personal a la hora de tomar decisiones, y esto es lo que se ha explotado, en mi opinión, demasiado, para incitar a la gente a que tome decisiones que han acabado siendo desastrosas, ¿vale? No digo que sea siempre así, por supuesto que no, pero, por ejemplo, quería mencionar un caso muy famoso, que es el bloguero europeo que más visitas ha tenido durante muchos meses, incluso quizá ahora lo siga siendo, pero sé que hace un año o a principios de año era el que más visitas tenía. Se llama Jorgen, creo que es danés, el blog se llama Financially Free, ¿vale? Y pues como su nombre sugiere, te vendía que era posible dejar tu trabajo, vivir de las inversiones, y te explicaba cómo, era súper transparente, incluso te narraba cómo viajaba a las sedes de las oficinas de las plataformas en las que invertía, era todo súper transparente. ¿Qué pasa? Que eso a la persona que llega nueva ve a alguien que podría ser él o ella misma dentro de unos años y claro, lo compra, se lo cree. Y cuando digo que eso es así es porque a mí me pasó, fue uno de los primeros blogs que yo leía, que yo veía y decía, joder, se puede, al final con una disciplina y tal, al cabo de los años, al final se puede. ¿Qué pasa? Que detrás de esta supuesta transparencia, lo que había, una vez más, era un montón de comisiones. Es decir, esta persona, que no dudo que al principio, cuando creó el blog, su intención fuera buena, fuera la de narrar su experiencia y comentar opiniones y, bueno, sus propias recomendaciones, al final lo que pasó fue que las compañías le contactaron y al final la ética se quedó por el camino, y sé que esta persona ha llevado a la ruina personal a muchísima gente, porque luego he oído su nombre muchas veces en Telegram, pues gente que quizá de forma alocada ha puesto todos sus ahorros en una plataforma que este chico había recomendado. En fin, hay que tener mucho cuidado con los blogs porque, me incluyo yo también, el hecho de que se cuente desde una perspectiva personal puede hacer que nos identifiquemos más con la situación y tomemos una decisión más emocional que analítica, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que hay otros blogs que sí que han sido muy útiles porque también te ayudan a ver otra perspectiva. Por ejemplo,
Me gustaría destacar el de un bloguero que sé que es inglés, británico, aunque por lo poco que sé, porque se mantiene bastante en el anonimato, no vive en Reino Unido, creo que vive en China. Es un empresario, básicamente, que entró en Mintos, ¿vale? Y yo lo conocí porque decidió hacer un test de liquidez. Un test de liquidez a pequeña escala sería, por ejemplo, si tú tuvieras 1000 euros invertidos en Mintos, no que hubieses depositado 1000 euros, sino que esos 1000 euros estuviesen ya invertidos en préstamos que tendrán un vencimiento. Pero como sabéis, Mintos tiene un mercado secundario, es decir, si en cualquier momento queremos desinvertir nuestro capital, no tenemos más que ponerlo a la venta y en el momento en el que esos préstamos se vayan comprando, volveremos a tener disponible, ¿vale? Pues este señor lo que hizo, pues hizo eso, pero a gran escala. Este señor tenía en la fecha en la que hizo esta prueba un poco más de 1 millón de euros invertidos en Mintos. Entonces él quería saber realmente hasta qué punto era líquido el mercado secundario de Mintos y para ello lo que hizo fue de la noche a la mañana poner en venta toda su cartera en Mintos, el 1 millón y pico de euros, y comprobar en cuánto tiempo volvía a tener ese capital disponible. Al final, bueno, el resultado de la prueba lo tiene en su blog, lo colgaré también en la descripción. Creo que tardó como un poco más de 24 horas en tener medio millón y al cabo de 3 días tenía otra vez todo su capital disponible. Claro, ese tipo de experimentos que a día de hoy tengo dudas si Mintos tuvo ahí algo que ver, porque la verdad que la promoción es buenísima. Ese tipo de experimentos, pues también te llevan a pensar, joder, si yo puedo conseguir mi dinero de vuelta por una urgencia en menos de 3 días, pues hombre, ¿qué riesgo tiene esta inversión? Hay blogueros, que os pondré en la descripción, que ayudan a tomar decisiones no siempre malas, a veces también son buenas. Como resumen a todo esto, como veis, es un mundo en el que hay mucha información interesada y estamos hablando al final de inversiones. Entonces, nada, mi recomendación personal es que no os dejéis llevar por la avaricia, que suena muy bonito para ser verdad, es porque es mentira. Que siempre tengáis en cuenta que el dinero que hay que invertir es dinero que sea prescindible, es decir, es dinero con el que no deberíais contar. Como ya algunos habréis dado cuenta, es que la información, por lo menos la información de más calidad sobre este sector, está en inglés. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sea útil. Y si conocéis más fuentes de información, en español especialmente, para los que somos españoles, pues dejármelo en los comentarios o me escribís un comentario por privado y haré lo posible por compartirlo con los demás. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.